Tras que la Cámara de Diputados haya decidido rechazar el proyecto de ley sobre la lucha contra la impunidad de delitos sexuales en contra de los menores de edad, hay autoridades que se pronuncian al respecto. Víctor Hugo Rojas. Precisamente es el ministro de Educación quien muy temprano nos está recibiendo en su despacho, y nuestra señal al vivo nosotros vamos a escuchar el pronunciamiento que tiene al respecto de este tema. Claro, marchen más que todo respaldando a Camacho, y creo que eso para nosotros no es lo correcto, sino más al contrario. Creo que es importante más que todo tengamos que estar abocados exclusivamente en la formación cívica ciudadana, pero desde otra óptica, y por ese mismo hecho la suspensión corresponde al director departamental de Santa Cruz, y eso es justamente lo que se ha realizado el día viernes. Obviamente se ha nombrado una directora departamental ahí mientras dure el proceso, la investigación, y a partir de ello también tomaremos las decisiones correspondientes. Ministro, ¿cómo está este tema de lo que se ha resuelto en la Asamblea Legislativa Plurinacional con la ley de protección sexual a los menores, que ha sido rechazada? Bueno, lo primero, mire, yo creo que el otro tema que nos ha preocupado para nosotros es raro, absurdo de que diputadas, diputados que hayan rechazado un proyecto de ley tan importante que ha nacido del pueblo boliviano. Eso es realmente no entendemos, no comprendemos como Ministerio de Educación, y de la misma forma nuestro ministro de Justicia ha estado también más que todo haciendo referencia al respecto, y todo el pueblo boliviano, no solamente nuestras ministras, ministros, sino más al contrario. Yo creo que es un problema de interés nacional, y nosotros hemos estado esperando realmente este proyecto de ley que sea aprobado. Yo creo que cualquier proyecto de ley es perfectible y es para interés del pueblo boliviano, y más aún cuando el proyecto de ley, la 372, era un proyecto de ley exclusivamente para que no quede impune hechos de violencia sexual ocurrido en el pasado y que pueda ocurrir. Yo creo que esto nos interesa a todas y a todos. Realmente el interés y la mezquindad política de algunos diputados han hecho de que esto se aplace, y esperemos de que esto sea reconsiderado, así como lo ha expresado nuestro ministro de Justicia, y ojalá que eso sea una respuesta más que todo al pueblo boliviano, porque el pueblo boliviano lo pide, este proyecto de ley. 5 meses de espera, ministro, porque ese tiempo se ha presentado el trabajo. Pero obviamente son intereses más, intereses de los legisladores, intereses políticos de algunas diputadas y diputados. Yo creo que esto no puede afectar de ninguna manera intereses más que todo del pueblo boliviano. Esto ha nacido del pueblo boliviano y eso lo tienen que tomar en cuenta, y los legisladores son representantes del pueblo y a quienes tienen que responder, y por eso también nosotros como Ministerio de Educación repudiamos este tipo de hechos para algunos legisladores, y también queremos que nuestros 44 legisladores que están en la lucha para que esto se apruebe, y ojalá de que sigamos peleando para que podamos responder particularmente al pueblo boliviano. Por favor, señor ministro, háblenos nuevamente, estamos en vivo para Red 1, sobre el caso de la suspensión, mejor dicho, del director departamental de Educación, por favor. Bueno, sí, eso hace rato yo les decía de que se ha suspendido por algunos hechos que eso han suscitado el día anterior, el día martes anterior. Nosotros el día viernes tomamos la decisión de suspender de manera temporal hasta mientras que dure la investigación, justamente por las instructivas que haya emitido para poder obligar a estudiantes a fines políticos. Esto nosotros repudiamos. Ustedes conocen cuando los 36 días de paro ocurrido en la ciudad de Santa Cruz han sido obligados también por otro sector político a jóvenes estudiantes para poder bloquear, asistir a marchas y demás, y creo que eso no corresponde. De la misma forma, martes pasado también ocurrió de la misma forma, y por ese hecho también nosotros tomamos la decisión de suspender a la autoridad educativa hasta mientras dure el proceso correspondiente, y esperemos de que esto después de aquí unos 15, 20 días ya tengamos ya oficialmente definido el tema de la situación del director departamental de Santa Cruz. Los menores de edad son los más vulnerados, ministro. Estamos para tanto proteger. En temas políticos como en este último de la Asamblea Legislativa, son 47 votos que solamente aprobaron esta
la ley para... Es así, miren, si nosotros no protegemos, ¿quién va a proteger? Para eso está nuestra autoridad, empezando de nuestro presidente Lucho, quien ha sido más que todo de la iniciativa juntamente con el pueblo boliviano, y lamentablemente este hecho ha sido aplazado, ha sido rechazado, pero sin ninguna consideración. Yo creo que aquí no hubo ninguna explicación y lamentablemente solamente intereses políticos han hecho de que se aplace, y lamentablemente está quedando en la impunidad muchos hechos y van a quedar en la impunidad. Esto no quisimos como gobierno, y más que todo creo que ahora que queremos que entremos a proteger, y ojalá de que puedan reflexionar y de pongan actitudes más que todo de intereses políticos. Muchísimas gracias. Gerardo, te queda una consulta para poder preguntarle al ministro. Vania te habla, Víctor Hugo, pero no tenemos ninguna Vania. consulta. Gracias, Vanita. gracias por la información. El ministro de Educación se ha referido a dos temas concretos que tienen que ver con los derechos de los niños, ¿no? En el caso, por ejemplo, lo que ha sucedido con el director departamental, el señor Guayani, quien había emitido un instructivo para los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria para que puedan ser parte de una concentración política del movimiento al socialismo. Él ha sido alejado del cargo y será procesado también o investigado, ¿no? Pero por otro lado, el ministro también ha expresado su indignación por el rechazo en la Cámara de Diputados a este proyecto de ley que tiene que ver con los derechos también de los menores sobre delitos sexuales. ¿Habrá más repercusiones? Te seguro que sí. Continuamos. Y le decía hace un momento que este tema ha generado indignación y molestia no solo en las autoridades, en los políticos, sino también en la población. El hecho de que diputados hayan rechazado la ley contra la impunidad de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Estamos en este momento con la viceministra de Igualdad y Oportunidades, Nadia Cruz, para analizar este tema, hablar un poco y qué queda en todo caso hacer quienes han presentado este proyecto, qué es lo que harán con relación a este tema al margen del pronunciamiento. Viceministra, muy buenos días, bienvenida. Vania, muy buenos días, un saludo fraternal para vos, para el equipo de Bolivisión. Y bueno, tienes razón, además de la preocupación, nos queda seguir trabajando. En este punto, el 28 de septiembre nos vamos a reunir con miembros de lo que se plantea como Comisión de la Verdad en la ciudad de Santa Cruz, ver la posibilidad de que, al igual que en los casos de feminicidio, el Tribunal Constitucional puede emitir una sentencia de avocación que de alguna forma genere ya un paso en ese tipo de casos, o en ese punto en particular, como es la imprescriptibilidad en casos de violencia sexual a niñas. Por otro lado, Vania, igual hemos visto que han existido diputados que se han manifestado, de los cuales no se hubiese contabilizado o no se hubiese computado de forma correcta su voto. Entonces, estamos viendo los mecanismos parlamentarios, veamos que los 54 diputadas y diputados identificados como aquellos que han rechazado este proyecto de ley, también puedan ver los mecanismos administrativos internos para ver una reconsideración dentro de la propia Asamblea Legislativa. Creo que el repudio por parte de la población, los medios de comunicación, y todo el mundo político y de la institucionalidad pública ha sido bastante claro respecto a rechazar este tipo de acciones realmente bochornosas por parte de diputadas y diputados a momento de defender los derechos de la niñez y adolescencia. Ese sería el tercer camino. Y de última, si tuviéramos que acudir al siguiente año o a la siguiente legislación parlamentaria, pues lo vamos a hacer, si bien va a demorar tiempo, pues igual lo haríamos. En tanto, vamos a continuar acompañando a las víctimas, viendo la necesidad o analizando la posibilidad de presentar acciones de defensa, acciones o incidentes de inconstitucionalidad, dependiendo la cualidad de cada caso concreto. Viceministra, esto está siendo considerado por muchos como un revanchismo. ¿Es tomado así? Yo creo que es un acto más allá del revanchismo, que obviamente ha sido así. Es un tema de irresponsabilidad, ¿no? Pero además de irresponsabilidad, Vania, es un punto de que pone en cuestión la legitimidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional o de las diputadas, diputados que han llegado a emitir un voto en contra de una norma de carácter social, o peor aún, una norma que establecía la posibilidad de defender a derechos humanos de una de las poblaciones más vulnerables en niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. Ahora, fuera del revanchismo o no, los efectos son bastante fuertes, porque el mensaje que les ha dado estas 54 diputadas y diputados
que de alguna forma la gente no lo va a diferenciar así, son la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Congreso, de lo que era el Congreso Nacional, lo que le ha dicho a los pedófilos, a los violadores, es continúen, esperen su tiempo, porque la justicia les va a cerrar las puertas a sus víctimas, ¿me entiende? Y el mensaje que le estamos dando a las víctimas, mucho peor, mucho más lesivo, porque les estamos diciendo que hay intereses particulares de grupo que van a ser prioritarios antes que una población tan vulnerable como son las víctimas de violencia sexual. Entonces, esos mensajes realmente son lamentables, son medidas que generan una regresividad en la forma en cómo el Estado estaba encarando su defensa de niñez y adolescencia en el país, y por supuesto las consecuencias siempre son altas. Seguramente estas diputadas y diputados no han medido ese tipo de mensajes que le están dando a la población, porque a la población no le importa si están peleados, si no están peleados, si hay oposición, si hay oficialismo, si hay un interés aquí, un interés allá. No le interesa. A la población lo que le interesa es que le resolvamos como Estado sus problemas, y en este punto les han dado un mensaje de aliento y de impunidad a violadores y pedófilos, y le han dado la espalda a víctimas, niñas, niños y adolescentes de violencia sexual. ¿Será que la política para muchos es más importante, tomando en cuenta de que este proyecto de ley ha demorado por lo menos 5 meses en que se lo trate? No solamente creo que más importante, ¿no? Yo creo que eso está marcando la incoherencia. Si tú revisas los discursos de todas estas diputados, en realidad todo el mundo que va hacia un proceso eleccionario, la gente de niñez y adolescencia, o los discursos de niñez y adolescencia, o las fotos van con niñas y adolescentes apostando a que van a pelear o que se los va a proteger, son amplísimas, se diría que en un 100%, pero al momento de realizar desde nuestra trinchera, desde nuestra función pública, acciones reales de defensa ante la situación que afronta Bolivia en violencia sexual, pues evidentemente es un total divorcio de lo que ellos han prometido, han señalado, han declarado, a lo que han hecho. Y lastimosamente ahí también denota una inmadurez política, ¿no es cierto? Porque evidentemente, como dicen, en política se vale todo, pero hay límites. Y uno de los límites que yo reiteradamente les he escuchado a los parlamentarios y a las figuras políticas es decir, la familia. Pero ahora, si nosotros, estos que se consideran representantes de toda la población, no revisan y no remiran que, primero, violencia sexual a partir del 2019-2020, especialmente en la pandemia, ha ido subiendo de una forma realmente preocupante. De 500 casos aproximadamente que podíamos registrar en el 2020, hemos llegado a 858 el año 2022. O sea, eso en niñas, niños y adolescentes, eso es preocupante, solamente ese dato. Por otro lado, hemos visto que Bolivia sigue teniendo la tasa de embarazo adolescente más alta. La del 2022 estaba reportando 97 casos por día. Eso implica que detrás de los 97 casos hay violencia sexual, hay violación. Y lo otro es que hay estudios que han demostrado que la violencia sexual en el caso de niñas, niños y adolescentes ocurre en la casa. Es decir, aquellas personas que están destinadas o obligadas de forma natural y por ley a protegerlas, lastimosamente son quienes o son cómplices o son los autores de estos delitos. Por tanto, esa realidad que no la desconozcan y que no la hagan carne las diputadas y diputados que han votado en contra, definitivamente señala que incluso su accionar político es un tanto cruel, es un tanto alejado de la realidad y por tanto, reitero, pone en duda la legitimidad en la representatividad de lo que la población está demandando hoy día. Cierro con este apunte y consulta también, viceministra, porque algunos asambleístas han justificado su decisión de rechazar esta norma porque, según ellos, no habría quien administre justicia, porque las judiciales se han retrasado y no se van a desarrollar, según señalan algunos. Yo creo que es una argumentación totalmente, ¿qué te puedo decir? Jalada de los pelos, ¿no? Porque primero que la elección se hace de las altas autoridades del órgano judicial, es decir, es lo último del órgano judicial. Quienes administran justicia son pues los juzgados mixtos, los juzgados de instrucción que aperturarán las causas, los juzgados de sentencia, los tribunales de sentencia. Entonces,
Pues mira, qué lamentable una declaración de ese tipo, porque incluso habrá que señalarles que el órgano judicial o el sistema de justicia, primero, no está compuesto solamente por jueces o tribunales. Segundo, el máximo tribunal, en ese caso el Tribunal Supremo de Justicia, solamente revisa los recursos en casación, digamos en lo último. Tercero, que el sistema de justicia implica desde servicios de asistencia a la víctima, servicios de defensa de los imputados, servicios de la fiscalía, defensa pública, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un sistema como tal, no se lo puede ver como una persona. En todo caso, me parece que es un argumento un tanto chantajista por los intereses reales que han existido detrás de rechazar este proyecto de ley. Sobreponer los intereses de las judiciales por encima de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, realmente solamente pone en claro, nuevamente te reitero, una deslegitimación del cargo en el que están representando. Viceministra, gracias por haber conversado con Al Día Tu Día. Veremos qué es lo que sucede y sí, hubo un rechazo, pero no se ha perdido la batalla, no la guerra en realidad, y hay que seguir insistiendo por estas normas que van en beneficio de los niños y que pretenden sancionar también a sus agresores. Que le vaya muy bien. Gracias, viceministra. Exacto, Vania, solamente a nuestras víctimas, a aquellas niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, aquí tienen un gobierno que les cree. Aquí hay un gobierno que va a acompañar sus causas. Y aquellas víctimas que han logrado alzar su voz después de muchos años y ven que el sistema de justicia les está cerrando las puertas atribuyendo a causas de prescripción, acudan al Ministerio de Justicia a través del CEPDAVI, a través de nuestras oficinas. Vamos a acompañar todas las causas. El mandato que nos ha dado nuestro presidente es no dejar a las víctimas solas, porque nosotros como gobierno nacional estamos del lado de quienes están en mayor situación de vulnerabilidad y por supuesto abrazamos a las niñas, niños y adolescentes, a aquellas personas adultas que han sido en su momento víctimas de violencia sexual. Muchísimas gracias. Gracias, viceministra. Habrá que preguntar también a los legisladores, ¿no? ¿Cuántas normas han proyectado ellos en beneficio de los niños, de sus derechos, para que se sancionen a los agresores? Bueno, continuamos.